Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Jamás imaginé que mi primer viaje a Alaska terminaría despertando en mí un temor profundo hacia los cruceros. Reservé un itinerario de 7 noches a bordo del Emerald Princess con la ilusión de disfrutar mañanas tranquilas, vistas de glaciares y recargas interminables de café caliente. El barco zarpó desde Seattle un domingo, el 23 de julio de 2017. Éramos más de 3,000 personas a bordo y yo viajaba sola, con 35 años, en una pausa entre trabajos y deseando profundamente respirar ese aire frío del mar abierto. El día del embarque observé cómo la grisácea silueta de la ciudad desaparecía lentamente mientras una banda tocaba en la cubierta principal. A mi alrededor todo el mundo parecía feliz. Niños correteaban cerca de la piscina, parejas posaban con copas de cócteles de plástico y desconocidos charlaban como si fueran viejos amigos. Mi camarote estaba ubicado en la cubierta 8, en el costado de estribor, cerca del centro del barco. Justo al frente, en el camarote 8237, se alojaba un hombre alto de cabello oscuro y corto, su esposa y 3 hijas adolescentes. Más tarde sabría que ella se llamaba Christy. Siempre me saludaba con una sonrisa amable cuando nos cruzábamos en el pasillo. Esa primera noche, bromeó diciendo que sus hijas ya habían comido 2 helados cada una. Su risa era brillante y auténtica, de esas que te sacan una sonrisa aunque no sepas de qué se ríe. El lunes navegamos por la majestuosa belleza del pasaje interior. La lluvia golpeaba las ventanas, pero yo pasé horas acurrucada en un sillón con una manta, observando las empinadas laderas de pinos deslizarse entre la niebla. Aquella noche, volví a ver a la familia del camarote 8237 en el comedor Michelangelo. Estaban en una mesa cercana. Las chicas discutían en voz baja sobre qué postre elegir mientras bromeaban con su padre, que pidió un segundo filete. Christy le tocó el brazo y se rió cuando él fingió protestar. Todo parecía normal, como una instantánea de unas vacaciones familiares. El martes por la mañana llegamos a Juneau. Me uní a una excursión grupal para visitar el glaciar Mendenhall. El hielo azul se alzaba detrás de nosotros como una ola congelada. Todos tomaban fotos hasta que el guía nos pidió apresurarnos para regresar al autobús. El barco zarpó puntualmente a las 4 de la tarde. Nuestro próximo destino sería Skagway, pero antes disfrutaríamos una noche escénica en la bahía de los glaciares, donde el agua se vuelve del color del vidrio esmerilado. El capitán anunció que al amanecer nos acercaríamos al glaciar Marjorie para observarlo con calma. Cené sola y luego asistí a un espectáculo de Motown en el teatro del barco. A las 11 de la noche me sentía cansada, así que compré un té de manzanilla y regresé a mi habitación. El mar estaba tranquilo, con un suave vaivén que hacía que caminar por los pasillos se sintiera como flotar. Puse el teléfono en modo avión. Entreabrí la puerta del balcón para dejar entrar aire fresco y me dormí con el sonido apagado de los motores como arrullo. En algún momento después de las 9 de la noche me despertó un golpe fuerte y seco. Al principio creí que había sido una ola golpeando el casco, pero enseguida oí gritos. 2 voces se escuchaban desde el pasillo, una masculina y otra femenina. Miré la hora, 9:48 de la noche. El alboroto cesó tan repentinamente como había comenzado, seguido por pasos apresurados y el estruendo metálico de una puerta cerrándose. Escuché un minuto más. Decidí que probablemente era ruido de alguna fiesta nocturna y me recosté de nuevo. A las 9:55 un estruendo retumbó contra la pared detrás de mi cabeza, como si alguien hubiese lanzado muebles al suelo. Luego vino un grito. No era de emoción ni de juego. Era un chillido desgarrador que me erizó la piel. Me levanté de un salto, me puse unos jeans y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero los gritos continuaban.
ahora mezclados con llantos de niños. Provenían del camarote 8237. Otros pasajeros asomaban desde sus habitaciones. Un hombre en pijama corrió hacia el ruido. Alguien presionó el botón de emergencia en la pared. Entonces, la puerta del camarote se abrió de golpe desde adentro. Una de las adolescentes salió tambaleándose al pasillo. Su blusa blanca estaba empapada en rojo. Lloraba tan desesperadamente que no podía hablar. Solo señalaba hacia el interior. Los segundos siguientes parecieron irreales, como en cámara lenta. El padre apareció en la puerta. Tenía las manos cubiertas de sangre, también el rostro. Miraba más allá de todos nosotros, con los ojos desorbitados pero inexpresivos, como si estuviera perdido. Sus labios se movieron. Le oí decir claramente, no paraba de reírse de mí. Dio un paso hacia adelante. La hija retrocedió gritando por ayuda. Un pasajero se interpuso con los brazos extendidos. Otro gritó por seguridad. 2 tripulantes uniformados llegaron casi de inmediato, seguidos por un tercero con radio. Ordenaron que nos alejáramos. Uno de ellos condujo a las niñas por el pasillo, mientras los otros ingresaron al camarote. Alcancé a ver dentro por un instante. Una lámpara caída, vidrios rotos, sábanas empapadas en oscuridad. Un pie inmóvil en la alfombra antes de que cerraran la puerta. Una voz sonó por el sistema de altavoces. Equipo médico a la cubierta 8, camarote 8237. Emergencia médica. Los pasajeros se apartaron mientras 2 enfermeras corrían empujando un carro con oxígeno y bolsas de trauma. El padre no opuso resistencia cuando lo esposaron con bridas plásticas. Tenía la mirada vidriosa, casi serena, como si lo que lo rodeaba ya no tuviera nada que ver con él. Me quedé paralizada en el pasillo hasta que un miembro de la tripulación me pidió que regresara a mi habitación. Me temblaban tanto las manos que dejé caer 2 veces mi tarjeta antes de poder abrir la puerta. Dentro el silencio pesaba como una losa. Afuera el crepúsculo pálido se extendía sobre un mar negro. En Alaska, en julio, nunca llega la verdadera noche. Las nubes bajas se teñían de naranja y violeta sobre picos lejanos. Me senté en la cama, escuchando a través de la pared. Voces apagadas, ruido de instrumentos, pero ya no más gritos. Después de unos 20 minutos, una nueva transmisión se oyó por el canal interno del personal. Un código que más tarde descubriría significaba situación controlada. No volví a dormir esa noche. Al amanecer el barco navegaba despacio por la bahía de los glaciares. A ambos lados se alzaban montañas de cumbres nevadas, incluso en pleno verano. Una lluvia suave moteaba el cristal de mi balcón. La naturalista del barco comenzó su habitual narración sobre leones marinos y témpanos, pero todos los pasajeros con los que me crucé tenían la misma expresión atónita, susurrando sobre lo ocurrido. Los rumores se propagaban más rápido que las colas del café. Discusión por dinero, ataque de un extraño, crimen pasional, incluso un atentado. Solo unos pocos sabían la verdad. A las 8 de la mañana el capitán hizo un anuncio oficial. Su voz sonaba firme pero sacudida. Debido a un incidente grave anoche, hemos notificado al FBI y a la Guardia Costera de EU. Las autoridades abordarán el barco en Juneau para iniciar una investigación completa. Por respeto a la familia, pedimos su colaboración y privacidad. Los comedores, el teatro, incluso el salón de trivia se sumieron en el silencio. Durante toda la mañana, una cinta amarilla bloqueaba la sección de la cubierta 8 donde estaba el camarote 8237. Seguridad vigilaba. Fui al buffet a desayunar, pero apenas pude tragar una tostada. Las caras a mi alrededor se veían pálidas, los ojos nerviosos, atentos a cada entrada como si el peligro aún pudiera regresar. Las 3 chicas fueron resguardadas en una oficina del personal, con una consejera. Se decía que volarían a casa desde Juneau. Nadie mencionaba el nombre de la madre en voz alta, pero todos sentían su ausencia como un viento gélido. Al mediodía la lluvia caía con fuerza sobre las cubiertas mientras atracábamos de nuevo en Juneau.
Agentes federales con chaquetas oscuras fueron los primeros en subir al barco, seguidos por policías locales. Los pasajeros se agolparon en las ventanas, observando cómo subían bolsas con evidencias y equipos de cámaras por la pasarela. Yo me mantuve alejada del barandal. Caminé hasta un salón vacío en la parte trasera del barco y me senté frente a una pared de vidrio. Afuera el agua se deslizaba por los cristales, distorsionando la vista del mundo exterior. No podía quitarme de la mente la imagen de las manos del padre, cubiertas de sangre, colgando a los lados como si nada hubiese pasado. Después supe que algunos pasajeros del camarote vecino fueron los primeros en entrar al oír los gritos. Encontraron a Christy tirada en el suelo, la cabeza y las almohadas empapadas, mientras las hijas lloraban intentando detener la hemorragia. Uno de los hombres alejó al esposo, mientras otro llamaba al equipo de emergencias. En cuestión de minutos, el personal del barco logró sujetarlo, pero ya era demasiado tarde. Christy falleció antes de que llegara el equipo médico. Una vez que el barco estuvo en puerto y recuperamos señal de celular, las noticias se propagaron con velocidad. Mi teléfono se llenó de titulares. Hombre de Utah mata a su esposa en crucero por Alaska. Las cadenas de noticias repetían el mismo breve video del Emerald Princess amarrado al muelle, con la lluvia cayendo, furgonetas del FBI junto a montones de equipaje. El rostro del esposo, en su fotografía policial, se mostraba inexpresivo. Tenía moretones en los brazos. Según los documentos judiciales, dijo a los agentes. No paraba de reírse de mí, como si eso bastara como explicación. La línea de cruceros canceló el espectáculo nocturno, pero intentaron mantener otras actividades en marcha. Algunos pasajeros asistieron a la trivia del bar. Otros pidieron cócteles junto a la piscina bajo el techo cubierto. Pero dondequiera que iba, se percibía un silencio extraño, como si el barco entero estuviera conteniendo la respiración. Pedí un té en la piazza y escuché al pianista tocar suaves piezas de jazz, mientras dos oficiales hablaban discretamente cerca. Una frase se filtró hasta mi mesa. Las niñas lo oyeron todo. Pagué la cuenta y dejé el té a medio terminar. Esa noche navegamos rumbo a Ketchikan. El capitán anunció mal clima en el horizonte. Ya se veían pequeñas crestas blancas golpeando las ventanas. Cerré bien la puerta del balcón. En la cama, dejé la lámpara encendida y pasé la noche leyendo los mismos artículos una y otra vez, hasta que las palabras se volvían borrosas. Afuera, el barco crujía con cada inclinación, pero los motores seguían zumbando de forma constante. En ese sonido encontré una mezcla extraña de consuelo y temor. La conciencia de que, aunque un barco sea enorme, luminoso, lleno de cámaras y personal, eso no garantiza que cada camarote esté a salvo. El jueves por la mañana, el sol finalmente atravesó las nubes cuando llegamos a Ketchikan. Avionetas sobrevolaban el cielo. Me uní a una excursión a pie y sentí alivio al pisar tierra firme. El guía hablaba sobre tótems y escalas para salmones, pero la mitad del grupo revisaba constantemente sus teléfonos, leyendo las novedades de la audiencia judicial en Juneau. El juez había denegado la libertad bajo fianza. El hombre sería trasladado a Anchorage y de ahí a una prisión federal. Ese dato debería haberme dado tranquilidad. Y sin embargo, la inquietud persistía, como un mareo que no se pasa. De regreso al barco, la sección acordonada de la cubierta 8 seguía cerrada. Un carrito de limpieza permanecía estacionado afuera del camarote 8237, con sábanas limpias dobladas encima, aunque nadie volvería a dormir allí durante el resto del viaje. Los miembros de la tripulación pasaban sin mirar, la vista al frente, entrenados para mantener el dolor fuera de escena. El viernes navegamos por el Pacífico abierto rumbo a Victoria, Columbia Británica. Las olas grises se extendían hasta el horizonte. El teatro se llenó para una demostración de cocina, cualquier cosa que ayudara a recuperar algo de normalidad. Me senté en la última fila, oyendo el sonido metálico de las ollas mientras mi mente repetía los mismos recuerdos. El grito, la sangre, la mirada vacía del padre. Me di cuenta de que el verdadero horror no era algo sobrenatural, ni un extraño en la sombra.
Era la posibilidad de que alguien se quebrara de repente, en un lugar creado para las sonrisas y las puestas de sol. El sábado por la noche, al atracar en el puerto interior de Victoria, el capitán nos agradeció por la comprensión mostrada durante una semana sin precedentes. Una banda de gaitas tocaba en el muelle para dar la bienvenida, pero los aplausos sonaban apagados. Muchos pasajeros se saltaron la cena de gala final. Quienes asistieron vestían de negro como si estuvieran en un funeral silencioso que nadie se atrevía a nombrar. Caminé sola por la costa, pasando junto a cafés iluminados por lámparas cálidas, pero no podía apartar de mi mente la imagen de una puerta de camarote abriéndose hacia el caos. Cerca de la medianoche, las bocinas del barco sonaron por última vez y comenzamos el trayecto nocturno de regreso a Seattle. Me situé en una cubierta alta, con el viento helado golpeándome las mejillas, mientras veía cómo Victoria se desvanecía a lo lejos. Debajo de mis pies, miles de personas dormían dentro de un caparazón de acero, confiando en paredes delgadas y en la buena voluntad de desconocidos. Sentí el peso de esa confianza como algo frágil entre mis manos. El domingo por la mañana pasamos por aduana en el muelle 9 de Seattle. Nubes grises cubrían las colinas. Los pasajeros descendían por las pasarelas con souvenirs y botellas de bloqueador solar a medio usar. Reporteros esperaban tras la cerca de seguridad, cámaras listas. Pasé junto a ellos arrastrando mi pequeña maleta y evitando mirar hacia los lentes. Esa misma tarde, ya de regreso en mi apartamento, deshice el equipaje con lentitud. Mi balcón daba al este, y por primera vez noté lo silenciosa que era mi calle en comparación con el constante murmullo de un barco. Sin embargo, no lograba relajarme. Días después, las noticias revelaron más detalles. La esposa había sufrido traumatismos por golpes. Las hijas contaron a los investigadores que sus padres habían discutido por el consumo de alcohol del padre. Amigos en casa me preguntaban si aún me interesaban los cruceros. Respondí, tal vez, pero en el fondo sabía que no, al menos no por ahora. Cuando pienso en Alaska ya no me vienen a la mente las ballenas, los glaciares o las cenas junto al mar. En su lugar, recuerdo un mar gris bajo una lluvia tenue, reflejando las luces brillantes del barco. Recuerdo cómo, desde fuera, todos los camarotes parecen iguales, aunque adentro algunos estén llenos de risas y otros de súplicas desesperadas. La mayoría de los viajeros regresa con fotos de paisajes y recuerdos agradables. Yo regresé con algo distinto, una historia que no pedí, un recordatorio de que el horror puede caminar a tu lado en plena luz del día, oculto a simple vista, hasta que cruza una puerta sin seguro. Incluso hoy, si escucho un golpe repentino por la noche, un vecino dejando caer algo, una puerta de auto cerrándose en la calle, siento que el corazón me late más fuerte y vuelve a mí el escalofrío metálico de aquel pasillo en la cubierta 8. Veo otra vez una blusa blanca manchada de rojo y unas manos levantadas en señal de rendición. Y entiendo con total claridad cuán rápido puede cambiar para siempre un lugar que creíamos seguro. Historia 2. Zarpamos desde Port Canaveral el primer domingo de marzo de 2002. El aire ya tenía ese sabor tibio que anunciaba la llegada de la primavera, aunque el viento de la tarde aún conservaba un frescor invernal. Mi jefa, Rebecca Carter, celebraba sus 15 años como gerente regional de una empresa de suministros médicos, y este crucero en el enorme Wonder of the Seas de Royal Caribbean era su recompensa. Iba acompañada por su esposo Rick y su hijo Aiden, de 16 años, porque Rebecca, incluso de vacaciones, jamás dejaba de trabajar del todo. Yo, su asistente personal, nunca había estado en un crucero. Ver esa ciudad flotante alzarse sobre la terminal, con hileras de camarotes con balcones apilados como apartamentos en terrazas, me parecía casi irreal. La salida del puerto fue un torbellino de música caribeña con tambores de acero, ponche de ron y anuncios en 3 idiomas. En el simulacro de emergencia, me encontré en la cubierta 5 junto al bote salvavidas número 16, tratando de memorizar cada instrucción, mientras el resto de los pasajeros bromeaba y se tomaba selfies.
Rebecca, sonriendo por encima de sus gafas de sol, me dijo: «Relájate, nunca pasa nada malo en estos cruceros». Detrás de ella el muelle comenzaba a desaparecer y las bocinas del barco retumbaron con una profundidad que me hizo vibrar el pecho. Pasamos junto a Jetty Park, donde familias nos saludaban desde el muelle, y nos dirigimos al vasto Atlántico. Los primeros 2 días transcurrieron con un ritmo cómodo. El lunes hicimos escala en Nassau. Los Carter pagaron una excursión para nadar con delfines, pero yo preferí pasear por Bay Street, comprando recuerdos pequeños y botellas de agua de coco. Aiden rogó alquilar una moto acuática, pero sus padres se negaron. Costaba demasiado y los papeles parecían poco confiables. Se molestó durante 1 hora. Luego se esfumó hacia el salón de videojuegos. Así era él. Tormentas breves de mal humor adolescentes seguidas de momentos de encanto que derretían la paciencia de todos. A la medianoche ya estaba de nuevo riendo, comiendo helado suave y hablando sobre el simulador de surf en la cubierta 16. El martes fue día de navegación. El barco ya se sentía más pequeño, con pasillos familiares, cafés memorizados como si llevara años trabajando en ese lugar. Me levanté temprano, corrí en la pista del nivel superior. Me reuní con Rebecca en el solarium para tomar batidos verdes. Envié 12 de correos a través del inestable wifi del barco, y todavía tuve tiempo para leer junto a la piscina. Aiden iba y venía entre la cancha de baloncesto y el club juvenil Adventure Ocean. Hizo amigos rápido, como muchos adolescentes agradecidos de estar lejos de sus padres. Solo lo veíamos a la hora de comer, con el cabello aún mojado y el rostro enrojecido por el sol, siempre prometiendo que regresaría al camarote antes de la medianoche. Y cumplió, hasta el martes por la noche. Esa noche era serena. El océano parecía planchado, sin una sola ola. Cenamos en el comedor principal en el primer turno. Salmón para Rebecca, costilla para Rick y pasta para Aiden, que apenas la tocó. Dijo que una chica de Colorado lo había invitado a cantar karaoke en la cubierta 15. Rebecca puso los ojos en blanco, pero lo dejó ir después del postre. Yo fui al espectáculo sobre hielo en el teatro principal. Luego caminé por la Royal Promenade viendo una fiesta temática de los 90 bajo un cielo pintado como atardecer. Alrededor de las 11 entré al Rising Tide Bar, que se desliza lentamente entre cubiertas como un ascensor flotante. Me tomé una copa de Merlot. Sentí como el piso vibraba levemente bajo mis pies y decidí que eso era suficiente para un viaje de trabajo. A medianoche ya estaba en mi camarote interior de la cubierta 10, con los auriculares puestos y desplazándome sin entusiasmo por redes sociales hasta quedarme dormida. Un golpe fuerte me sacó del sueño. Al principio pensé que era parte del sueño, pero volvió a sonar, rápido, insistente. Miré el reloj, 1:32 de la mañana. Abrí la puerta y me encontré con Rebecca, en shorts deportivos, descalza y con los ojos abiertos como platos. «¿Aiden está contigo?», preguntó. Con la mente todavía nublada fruncí el ceño. ¿Por qué estaría conmigo? Pero ella ya había entrado a mi camarote, escaneando el pequeño espacio como si su hijo pudiera estar escondido detrás de la silla. Nunca regresó. Rick se quedó dormido con la televisión encendida, y cuando me desperté, su cama estaba vacía. Todo rastro de vino se evaporó de mi cuerpo en ese instante. Rebecca caminaba de un lado a otro, apretando su teléfono con tanta fuerza que parecía a punto de romperlo. «Tiene asma», repetía, aunque últimamente no usaba el inhalador. Llamamos a su número, directo al buzón. Me puse unos tenis. Ella se calzó unas sandalias. El pasillo estaba en silencio, iluminado por luces bajas. Muy por debajo, los motores zumbaban con el ritmo constante de un latido. En servicios al cliente, en la cubierta 5, una supervisora nocturna llamada Claire nos atendió con calma profesional. Anotó el nombre completo de Aiden, su número de camarote y la última vez que lo vieron. Como era menor de edad, dijo que debían alertar de inmediato a seguridad. Habló por radio con códigos que no comprendimos. Una advertencia discreta sonó solo en el canal interno del personal. Estrella brillante,
Estrella brillante, cubierta 15, sección delantera. Los pasajeros dormidos no oyeron nada. Nos encontramos con los oficiales de seguridad cerca de los ascensores, liderados por un hombre corpulento llamado Víctor. Pidió una foto reciente. Rebecca le mostró una de esa tarde. Aiden sonriendo junto a una cancha de pickleball, el pelo aplastado por un casco prestado. Víctor envió la imagen a todos los guardias disponibles y entonces formuló la pregunta difícil. ¿Alguna razón por la que su hijo intentaría abandonar el barco? Rebecca negó tan rápido que le dolió el cuello. Le tiene miedo al mar profundo. Apenas sabe nadar, dijo. Le encanta el gimnasio, añadí yo. No se salta día de pierna. Nadie rió. Iniciamos la búsqueda. Víctor y otro equipo tomaron las cubiertas 2 a la 8. Claire revisó los registros para ver si Aiden había usado otra tarjeta de habitación. Rebecca y yo seguimos a otra guardia, Marta, hacia los niveles superiores. Atravesamos tiendas cerradas, filas de sillas vacías, salones de juegos en penumbra con luces de arcade parpadeando. En la cubierta de la piscina, lo único que se movía eran los contenedores de toallas agitados por el viento. El sonido del agua debajo parecía estática en una radio. El club juvenil estaba cerrado, luces apagadas, puertas aseguradas. El último ingreso registrado fue a las 12:07 de la noche. En el bar deportivo contiguo, un barman limpiaba la barra mientras en la pantalla repetían un partido de la NBA. Juró no haber visto a un chico con una sudadera azul de la NASA, la última prenda conocida que llevaba Aiden. Revisamos la pista para correr, el minigolf, los rincones detrás de los botes salvavidas donde fumadores se escondían de día. Nada. Rebecca respiraba con dificultad. Repetía. Podría estar en cualquier parte, cualquier parte. Yo sabía que imaginaba. Una barandilla, un tropezón, el agua negra tragando un paso descuidado. A veces caen miembros de la tripulación, también pasajeros. Y el océano no devuelve secretos. A las 2:15 de la mañana, los oficiales de seguridad informaron por radio que no había novedades. Víctor anunció que pasaban a la fase 2, lo que significaba que revisarían cada espacio público y cada corredor exclusivo del personal. Claire nos pidió que permaneciéramos cerca de la cubierta de la piscina por si Aiden volvía por su cuenta. Rebecca y yo nos quedamos junto al bar cubierto, con el viento tironeando de nuestra ropa. El cielo era un abismo oscuro, sin luna, apenas salpicado por unas pocas estrellas que luchaban por hacerse notar entre las luces del barco. 20 minutos después, una voz sonó por la radio. Era Marta, con un tono de sorpresa agudo y apremiante. Tengo un posible en la cubierta 16, lado de estribor, sección delantera. Rebecca salió corriendo antes de que alguien pudiera detenerla. Yo corrí tras ella. Pasamos junto al simulador de surf, esquivamos sillas apiladas y seguimos hacia la proa, donde la cubierta se abría a la noche. Las luces allí eran escasas, creando amplias zonas de sombra. El rocío del mar nos salpicaba la cara. Encontramos a Aiden de pie cerca de la barandilla delantera, el lugar donde durante el día las parejas posaban para las típicas fotos estilo Titanic. Estaba quieto, con las manos metidas en el bolsillo de su sudadera, los hombros encogidos. A su lado, parcialmente girado, había un hombre alto, vestido completamente de negro, jeans negros, chaqueta deportiva con cierre, gorra oscura calada hasta las cejas. El viento pegaba la tela a su cuerpo, revelando su delgadez. Rebecca gritó el nombre de su hijo con la voz rota. Aiden se sobresaltó como si despertara. El hombre de negro giró la cabeza hacia nosotros. Solo vi un fragmento de su mejilla, una barba rala en la mandíbula. No llevaba insignias ni identificación visible, solo esa sombra plana donde deberían estar sus ojos. Corrimos hacia ellos. El desconocido no se apresuró. Simplemente se desplazó hacia el hueco de la escalera que bajaba a la cubierta 15, interponiéndose entre nosotros y su camino. Aiden dijo algo que no alcanzamos a oír. El hombre se alejó caminando, las manos sueltas, el paso tranquilo. Cuando llegamos hasta el chico,
El desconocido ya había desaparecido escaleras abajo. Me aferré a la barandilla para no resbalar en la cubierta mojada. Víctor y 2 guardias más llegaron segundos después. Rebecca abrazó a su hijo, temblando, como si intentara reiniciar su corazón con ese gesto. Aiden evitaba su mirada. Marta informó por radio la descripción del hombre. Masculino, aproximadamente 1,88 metros, ropa negra, nacionalidad desconocida. Seguridad se dividió para revisar distintas escaleras. Rebecca y yo llevamos a Aiden adentro, por las puertas del solarium, alejándonos del viento. Su rostro estaba gris, los labios casi morados. No lloraba, pero su cuerpo temblaba tanto que el cierre de su sudadera repiqueteaba solo. Nos sentamos en un rincón tranquilo, junto al puesto de toallas. Le pregunté qué había ocurrido. Por largo rato no dijo nada. Miraba al suelo. Finalmente, con un hilo de voz tan bajo que tuvimos que acercarnos mucho, respondió. Dijo que la vista era mejor de noche, que nadie subía aquí. Le pregunté si el hombre lo había tocado. Aiden negó con la cabeza. Solo hablaba, dijo. Preguntó dónde vivía, en qué grado estaba, si me gustaban las películas. Cuando le dije que debía irme, me dijo, «Espera un minuto más». Tragó saliva. Miraba a todos lados como si esperara a alguien más. Rebecca cerró los ojos con fuerza. «¿Te dijo su nombre?» Otra negación. «¿Intentó que bajaras con él?» Una pausa, luego un leve asentimiento. «A la cubierta 4. Dijo que había una puerta al área de la tripulación donde podías sentarte justo sobre el agua. «Como volar», dijo. Aiden apretó los puños. Me asusté, y entonces gritaste y se fue. Nunca encontraron al hombre de negro. Revisaron las cámaras de seguridad. Se le veía con Aiden entrando juntos a la cubierta 16 a las 12:58 de la noche, apoyados en la barandilla. Siempre con la gorra baja, el rostro oculto por sombras. A las 2:37 descendía por la escalera de estribor. 2 cubiertas más abajo, una cámara captó una figura oscura moviéndose hacia popa, y luego nada más. Ninguna tarjeta de acceso coincidía con su descripción. Ningún empleado tenía ropa que coincidiera. Las listas de camarotes no mostraban ausencias. Ningún uniforme faltante. Víctor nos confesó en privado que en ocasiones extrañas algunos pasajeros logran subir a escondidas en puertos, pagando a miembros de la tripulación para que miren hacia otro lado, aunque es poco común en barcos tan grandes. Seguridad de Royal Caribbean registró el incidente como persona sospechosa, resultado indeterminado. Aiden se negó a salir del camarote durante las últimas 30 horas del viaje. Permaneció en la litera inferior, con auriculares puestos, viendo películas con subtítulos. Rebecca pidió todo por room service y mantuvo cerradas las cortinas. Rick intentó aparentar tranquilidad, bromeando sobre dramas adolescentes, pero sus risas eran forzadas, quebradas. Yo me encargué de las propinas, formularios de aduana, etiquetas de desembarque, cualquier cosa para mantenerme ocupada. Cuando el Wonder of the Seas regresó a Port Canaveral el viernes por la mañana, el sol brillaba con una normalidad desconcertante. Los pasajeros se reunieron en el teatro, con etiquetas de colores en sus maletas, listos para desembarcar. Rebecca me abrazó, agradeciéndome por mantener la calma. Me prometió una semana libre una vez que nos pusiéramos al día con los correos. Aiden murmuró un adiós con la mirada pegada a su celular. Rodamos nuestras maletas por la pasarela, pasando junto al personal que sonreía con cortesía, sin saber nada de la noche larga que había dejado en nosotros una nueva forma de precaución. Afuera, mientras esperábamos el autobús al estacionamiento, vi familias posando para fotos junto a una enorme estatua de ancla. Niños ondeaban banderitas de papel, rogando ya por el próximo viaje. Las gaviotas chillaban sobre nuestras cabezas. El barco se alzaba detrás de nosotros, con sus balcones apilados como un panal de abejas. Y en algún lugar dentro, tal vez en una escalera donde no llegaban las cámaras, podía estar escondido aún el hombre de negro, esperando el próximo embarque, al siguiente adolescente curioso que quiera ver el océano de noche.
La mayoría de los pasajeros nunca lo sabría. Bailarían en la fiesta de salida, comerían en el buffet, dormirían mecidos por el vaivén del mar, confiando en luces brillantes y tarjetas electrónicas para mantener lejos cualquier peligro. Pero yo aún escucho el viento en esa cubierta delantera, el profundo silencio del agua infinita allá abajo. Me recuerda que en un barco, la libertad y el riesgo viajan lado a lado, separados solo por una barandilla a la altura de la cintura y una delgada franja de oscuridad donde un extraño puede esperar sin ser visto. Historia 3. Reservé un crucero de 5 noches en el Celebrity Equinox, que partía desde Port Everglades una cálida tarde de jueves a finales de septiembre de 2008. Había pasado todo el verano trabajando dobles turnos en el hospital, y la idea de un mar azul intenso y buffet sin fin me parecía tan vital como respirar. La primera tarde a bordo fue el típico torbellino de simulacros de emergencia, bebidas congeladas y el rugido blanco de la estela del barco alejándose de la costa de Florida. Al atardecer ya habíamos dejado atrás Key West, cuyas luces parpadeaban desde el lado de estribor. Me fui a dormir temprano, decidida a aprovechar al máximo los siguientes 4 días. Pero al otro lado del pasillo, los del grupo del casino apenas comenzaban su noche. El viernes se desplegó lento y radiante. Navegábamos hacia Cozumel, rodeados únicamente por un mar azul cobalto en todas direcciones. Después del desayuno caminé por la cubierta 14, el nivel del solarium, donde 2 jacuzzis humeaban bajo un techo de vidrio. A pesar de que el barco transportaba a más de 3,000 pasajeros, en ese momento todo se sentía silencioso, casi suspendido en una calma de media mañana. Los jacuzzis estaban a medio llenar, ocupados por personas adormiladas entre las burbujas. Toqué el agua con la mano. Era demasiado cálida para el sol del Caribe, así que seguí mi camino. Sin embargo, esa imagen se me quedó grabada todo el día. Extraños en trajes de baño casi idénticos, ojos ocultos tras gafas de sol baratas, flotando en silencio como maniquíes expuestos en una vitrina. Esa noche, ya bien entrada la madrugada, no lograba dormir, así que decidí ir en busca de café. El Ocean View Café, también en la cubierta 14, siempre mantiene una jarra encendida para los insomnes, y pensé que caminar un poco me ayudaría a quemar el tiramisú del que me había arrepentido en la cena. El atrio estaba en silencio, salvo por el zumbido tenue de los ductos de ventilación. Cerca de la escalera de popa me encontré con un único miembro de la tripulación arrastrando un balde de trapeador hacia las puertas de la piscina. Vestía el overol blanco del personal de limpieza y una placa con el nombre Luis. Le sostuve la puerta para que pudiera pasar con el carrito. Me dio las gracias con un inglés suave de acento hondureño, y comenzamos a charlar brevemente mientras el olor a desinfectante flotaba en el aire y el agua de la piscina chapoteaba contra las baldosas. Las estrellas afuera parecían pintadas en el techo de un planetario, y en medio de tanta agua y oscuridad, hablar con un extraño se sentía inesperadamente íntimo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando en el mar. 7 contratos, respondió, lo que equivalía a casi 7 años con solo breves visitas a casa en Honduras. Durante toda la conversación no dejó de mover el trapeador, dibujando círculos lentos alrededor de las tumbonas. Mencioné que me había llamado la atención lo concurrido que estaba siempre el jacuzzi. Entonces Luis se detuvo por primera vez. Se apoyó en el palo del trapeador como si dudara si debía hablar o no. Luego me preguntó si quería oír algo inquietante. Lo dijo con un tono que sonaba más a reto que a advertencia. Tal vez era por aburrimiento, pero le dije que sí. Luis miró a su alrededor, bajó la voz, aunque no había nadie cerca. 2 cruceros atrás, comenzó. La primera noche después de zarpar, un hombre murió en el jacuzzi de estribor. Lo dijo sin dramatismo, como quien recita una lista de inventario. Paro cardíaco. Eso fue lo que anotó el médico después, pero pasaron horas sin que nadie lo notara. Me contó los hechos con una tranquilidad que resultaba aún más inquietante. El Equinox navegaba la misma ruta en abril de 2008. El barco apenas había dejado Fort Lauderdale
unas 2 horas de navegación cuando ocurrió. Un pasajero de mediana edad que viajaba con su esposa y su hijo adolescente decidió saltarse el espectáculo de bienvenida y relajarse en el jacuzzi antes de irse a dormir. Las cámaras de seguridad mostraron más tarde que entró en el agua burbujeante a las 9:47 p.m. Se recostó contra el borde de fibra de vidrio y no volvió a moverse. En el lado opuesto de la cubierta, la banda en vivo tocaba clásicos, lo que disimulaba cualquier ruido. Vapor, cloro y agua caliente lo envolvieron como un telón. Sus gafas de sol seguían en su lugar, la cabeza apoyada en la almohadilla del jacuzzi, los brazos flotando a los lados. Parecía dormido, tal vez algo grosero por no responder si alguien le hablaba, pero nada más. Entre las 10 de la noche y la medianoche, al menos 6 personas más usaron el mismo jacuzzi. Una pareja joven se metió y se sentó a apenas un pie de distancia. Hablaron del especial de tragos, ignorando por completo al hombre inmóvil. Una señora mayor sumergió los pies. Dijo que el agua estaba demasiado caliente y se fue. 2 universitarios con gorras pasaron 20 minutos discutiendo sobre los precios de las excursiones en voz alta, a centímetros de la cara del fallecido. Nadie notó que ya no estaba vivo. A los humanos les incomoda mirar fijamente a desconocidos, dijo Luis. Observamos, juzgamos y apartamos la vista. El leve balanceo del barco mantenía su cuerpo erguido, con el chorro de agua sujetándolo. Nada en su postura indicaba peligro. Todo cambió cuando Arjun, el supervisor de Luis, comenzó la rutina de cierre nocturno. A las 12:18 de la noche, golpeó suavemente el borde del jacuzzi para avisar que era hora de desalojar. La pareja joven salió, se secaron. El hombre seguía allí, con el mentón inclinado hacia el techo. Arjun alzó la voz, creyendo que quizá estaba borracho. Al tocarle el hombro, su mano se hundió más de lo esperado, como si tocara yeso sin fraguar. El cuerpo se volcó hacia un lado y se deslizó bajo la espuma. Arjun gritó pidiendo ayuda. En segundos llegaron 3 tripulantes más. Presionaron el botón de emergencia en la pared. El equipo médico subió corriendo desde 2 cubiertas más abajo con un desfibrilador. Pero al revisar el pulso, supieron al instante que el hombre llevaba horas muerto. Lo sacaron en una camilla, el agua escurriendo de su traje de baño con el logo del crucero, y lo cubrieron con una toalla por respeto. El médico de a bordo confirmó la hora de fallecimiento, 12:24 a.m. Luis me explicó que en los cruceros todo se maneja con protocolos muy precisos, casi quirúrgicos. El Equinox tiene un compartimiento refrigerado en la cubierta 3, lado de estribor, rotulado como atención al duelo. Él solo lo había visto 2 veces. Transportaron el cuerpo por pasillos traseros que los pasajeros raramente notan, elevadores con acceso solo por tarjetas del personal. La familia, esposa e hijo, fue despertada en su camarote por el capitán asistente y otro médico. Sus gritos resonaron por el pasillo, pero ningún otro pasajero los oyó. Públicamente el crucero siguió su curso. A la mañana siguiente la banda de calipso tocó puntual. El buffet sirvió asado. La trivia y el voleibol en la piscina siguieron como siempre. A la familia se le ofrecieron tragos gratis y se organizó discretamente un vuelo de emergencia desde Cozumel. Fuera de ese pequeño círculo de tripulantes y dolientes, nadie más se enteró. Luis me relató todo con un tono monótono, como si enumerara salidas de emergencia. Cuando terminó, lo único que se escuchaba era el murmullo de los chorros de agua y el crujido lejano de las tumbonas meciéndose por el oleaje. Me di cuenta de que mi café se había enfriado. Por un momento, me imaginé a mí misma deslizándome bajo esa misma agua, con los pulmones llenándose mientras otros reían a solo medio metro sin darse cuenta. Le agradecí a Luis, sin saber muy bien por qué, y me dirigí al buffet por una taza caliente. Las luces allí me parecieron demasiado brillantes, las superficies de acero inoxidable, demasiado limpias. Esa noche no dormí bien. Mi camarote en la cubierta 8 estaba ubicado en la parte central del barco, teóricamente la zona más estable. Aún así, el colchón parecía subir y bajar lentamente, como si recordara las olas. Cerca de las 3 de la madrugada me levanté y abrí la puerta del balcón.
El aire nocturno olía a sal y a gases del motor. La luna dibujaba una franja plateada sobre el Golfo de México. Allá abajo, en la cubierta de la piscina, vi dos siluetas flotando en el jacuzzi delantero. Tenían las cabezas echadas hacia atrás, en la misma postura. Ambos llevaban gafas de sol, aunque era plena oscuridad. Parpadeé, casi convencida de que mi mente cansada estaba mezclando la historia de Luis con la realidad. Pero entonces, una de las figuras se movió, salpicando agua sobre su compañero, y exhalé aliviada. Estaban vivos. Aún así cerré la puerta del balcón con firmeza e intenté convencerme de que el Equinox no era más peligroso que cualquier hotel flotante. El sábado en Cozumel atracamos junto a otros 3 barcos. Turistas descendían en masa, como en una alegre migración. Me uní a una excursión en jeep hacia la playa del Cielo. Comí pescado a la parrilla bajo un techo de palma y traté de sacudirme la inquietud. Al atardecer, navegábamos nuevamente, esta vez hacia Gran Caimán. El capitán anunció que tendríamos mar en calma. Un cuarteto de violines tocaba en el vestíbulo. Todo debería haber sido perfecto. Cerca de las 11 de la noche pasé por el cibercafé para enviarle una foto a mi hermana. De regreso a mi camarote, la curiosidad, o algo parecido, me empujó hacia la cubierta de la piscina. El área estaba casi vacía. La mayoría de los pasajeros estaba en el espectáculo de comedia nocturno en el teatro. El jacuzzi de estribor, el mismo de la historia de Luis, brillaba con una luz turquesa por los LEDs sumergidos. El vapor se elevaba en remolinos suaves. Un solo hombre estaba allí, con los hombros sumergidos, la cabeza inclinada hacia atrás, gafas oscuras ocultándole los ojos en la luz azulada. Parecía de mi edad, quizá unos 40, con barba de varios días y una camiseta de licra con el logo de un equipo de fútbol. Un vaso de cóctel vacío descansaba en el borde, junto a su mano izquierda. No había nadie más a la vista. Me quedé de pie junto a una tumbona, fingiendo mirar el celular. El hombre no se movía. Lo único que evidenciaba vida era el leve movimiento del agua sobre su pecho. Pasaron 5 minutos. Me dije que estaba exagerando, pero el malestar me revolvía el estómago. Me acerqué y carraspeé. «¿Todo bien, amigo?» Mi voz sonó demasiado alta en el aire abierto. No hubo respuesta. Di otro paso. El vapor con olor a cloro me envolvió la cara. El pecho del hombre subía y bajaba apenas. Estaba respirando. Lo noté entonces, pero era superficial. «Está borracho», pensé. O quizá algo peor. 2 años como enfermera de emergencias me habían enseñado lo que significa una postura desplomada sin reacción. Le toqué la rodilla. «¿Estás bien? ¿Necesitas asistencia médica?» Su cabeza cayó hacia un lado, la boca entreabierta, sin emitir palabra. Una nueva ola meció el barco, haciendo que su hombro resbalara un poco más hacia abajo. Lo sujeté con ambas manos para evitar que se hundiera. La piel bajo mis palmas estaba tibia, sudorosa. Le palpé el cuello. Su pulso era débil, pero estaba ahí. Presioné el botón rojo de emergencia en la pared. No suenan sirenas. En lugar de eso, una luz estroboscópica parpadea silenciosamente en un panel del personal. En menos de 1 minuto, 2 oficiales de seguridad subieron las escaleras, seguidos por un médico con polo blanco y un bolso naranja. Levantaron al hombre por los brazos, el agua escurriendo sobre la cubierta. Uno de los guardias me preguntó si lo había visto beber alcohol. Respondí con honestidad. Lo recostaron sobre una toalla. Le colocaron un oxímetro y le aplicaron oxígeno con una mascarilla. El médico permaneció sereno, profesional. Al encontrar un pulso tenue pero estable, lo aseguraron a una camilla y lo llevaron rápidamente hacia el ascensor. Solo entonces noté a Luis, de pie junto a la barandilla, con el trapeador en la mano. Nuestros ojos se cruzaron. Me dio una leve inclinación de cabeza, como un maestro que aprueba a su alumno por haber comprendido finalmente la lección. El jacuzzi quedó vacío, burbujeando todavía, la espuma girando hacia el desagüe. El olor a cloro se mezclaba con la brisa marina. Sentí un escalofrío, no de esos exagerados, sino un chasquido sutil de la realidad tensándose de repente.
A la mañana siguiente, el director de entretenimiento del barco anunció alegremente por los altavoces que un pasajero había tenido un pequeño percance médico y se recuperaba bien en la enfermería. Aseguró que todas las actividades continuarían con normalidad. Los pasajeros aplaudieron la noticia y enseguida regresaron a hacer fila en la estación de Omelets. Yo pensé en la familia del hombre de abril, sorprendida por el dolor en un camarote con balcón, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. El barco, indiferente ante las tragedias personales. Esa tarde me crucé con Luis cerca de la escalera del personal. Me dijo que el hombre del jacuzzi tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.26 y que de no haber intervenido, probablemente habría terminado hundiéndose. Se irá a casa con una historia, dijo Luis, pero se irá a casa. Nos quedamos en silencio un rato. El piso vibraba por los motores. Le pregunté cómo soportaba el peso emocional de trabajar en un lugar donde la diversión y el desastre podían convivir en la misma cubierta. Él se encogió de hombros. El océano es muy grande, dijo. Solo podemos mantener los ojos bien abiertos. La última mañana el amanecer pintó de rosa el cielo sobre Key West, mientras nos acercábamos de nuevo a Fort Lauderdale. Tomé café negro en el balcón y observé a los pasajeros empacar sus maletas con etiquetas codificadas por color. En algún lugar debajo, en la cubierta 3, la morgue permanecía fría y vacía durante este viaje. Las tumbonas de la piscina aún estaban húmedas por la limpieza nocturna, con sus tiras blancas brillando como huesos. Los tripulantes doblaban toallas en forma de cisne y las colocaban en cada silla para dar la bienvenida a los primeros bañistas. Los folletos turísticos nunca muestran esa puerta estrecha de acero, rotulada como bereavement. Tampoco mencionan que la mayoría de los grandes cruceros transportan suficientes bolsas para cadáveres como para abastecer un pequeño pueblo, porque la muerte no suele respetar los itinerarios vacacionales. De pie allí, en la luz tenue del amanecer, entendí qué tan delgada es la línea entre la escapada sin preocupaciones y algo definitivo.